Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Yo debo empezar por saludar con profundo afecto y respeto a quien creo que debe ser un modelo para todas las generaciones. Don Alberto, para mí es un honor compartir con usted el día de hoy. Usted es no solamente un ejemplo para Cartagena y la costa Caribe, sino para todo el país. A todos ustedes, muchas gracias por la generosidad y el afecto con el que comparten conmigo el día de hoy. Déjenme empezar por la presentación técnica y hacer unas reflexiones al final sobre lo que creo que debe hacer el país. Cuando hablamos de emprendedores, en general pensamos en alta tecnología, en el Silicon Valley, en Google, en Facebook, en Uber, en Telsa, en ese tipo de compañías, pero en realidad esa aproximación a los emprendedores es equivocada. Un emprendedor es cualquiera que hace empresa, y creo que eso supone no solamente alta tecnología, sino cualquier sector, y no solamente ideas especialmente innovadoras, sino cualquier esfuerzo que va dirigido a generar enriquecimiento de la economía. Dicho esto, las cifras en Colombia sobre emprendimiento muestran alguna realidad que vale la pena considerar. El 95% del Producto Interno Bruto en Colombia, el 95% lo genera el sector privado. Solo el 5% del PIB lo genera el sector público. Y eso se refleja también en el empleo. Pero con una consideración adicional: las pequeñas empresas generan el 80% del empleo en Colombia. Los grandes generadores de empleo en Colombia son las pequeñas y las medianas empresas, no las grandes empresas. Por tanto, cualquier esfuerzo tiene que dirigirse hacia allá. Miremoslo hacia adelante con los desafíos que tiene hoy un emprendedor. Vamos adelante en la presentación, por favor. ¿Cuáles son esos desafíos? Varios. Hay un problema de talento. Tenemos un sinnúmero de abogados, un sinnúmero de periodistas, analistas políticos, y tenemos muy poquitos ingenieros, muy poquitos especialistas en temas de ciencia, muy poquitos técnicos y tecnólogos. Tenemos un serio problema en materia impositiva. Las cargas impositivas son muy altas, llegan a ser hasta el 70% de lo que produce un emprendedor, y hay una profunda inestabilidad en las reglas de juego. Nos han clavado un par de reformas tributarias en los últimos 3 años, solamente para señalar lo que ha ocurrido de manera reciente. Si no hay reglas de juego estables, no hay forma de que el emprendedor salga adelante. Hay una enorme dificultad para acceder al crédito, y terminamos en situaciones como las de Datacrédito que está señalando la señora cuando intervino en la pregunta hacia Carlos. Hay una enorme cantidad de regulación de carácter legal para hacer empresa. Es probablemente una de las cargas más altas que tiene el país. Ese ejercicio lo llamo yo el costo regulatorio o el costo normativo. Para un emprendedor, ajustarse a las reglas y a las definiciones que impone el ordenamiento jurídico es sumamente costoso, y además abre sin duda un conjunto de riesgos para el emprendedor. Y podría seguir. La verdad es que hacer empresa en Colombia es sumamente difícil, y yo creo que lo saben quienes son hoy empresarios, y sobre todo todos los jóvenes, y mis saludos allá a la gente, a los muchachos de la fundación, y sobre todo los jóvenes lo saben, hacer empresa para la gente que está empezando es tremendamente complicado. ¿Qué creo que tenemos que hacer? Y me quiero centrar en eso. Lo primero, tenemos que tener una estrategia general del emprendimiento, como un todo, de manera coordinada y auspiciada por el Estado. Proyectada no a lo inmediato, sino a mediano y a largo plazo,
con miras a 10, 15 y 20 años. Acuérdense ustedes que ese ejercicio de coordinación ha sido la clave del desarrollo en los países en el Lejano Oriente. Son solamente las metas a mediano y a largo plazo, con visión grande de país y con un ejercicio efectivo de trabajo entre el sector privado, el sector público y las comunidades, las que permiten la generación de políticas de desarrollo sostenible en el tiempo y la generación de riqueza. Hay que apoyar los estudios en ciencia, en tecnología y en ingenierías. Y aquí hay una propuesta concreta. Vamos a financiar parte de ese esfuerzo y vamos a hacer ejercicios como, por ejemplo, ¿por qué no?, que el SERPI lo paga tenga restricciones de acceso para los estudiantes en relación con quienes quieren estudiar un conjunto de carreras que no son necesarias en una sociedad como la nuestra, y en cambio sí apoyar a quienes prefieren carreras como estas, que son donde hay necesidades para el Estado colombiano. No hay objeción para que eso pueda ocurrir. Hay que validar nuevas formas de educación distintas a la licenciatura. En Alemania, el 20% de los profesionales, solamente el 20% de los profesionales son licenciados, el 80% son técnicos y tecnólogos. ¿Por qué tenemos que ir nosotros en la línea solamente de buscar licenciaturas? Hay que reestructurar el SENA para que sea realmente un semillero de emprendedores. Y ahí tiene que haber un esfuerzo de fondo. Y hay que hacer un trabajo que resulta fundamental de poner de acuerdo al sector privado y al sector educativo nacional para que el pensum de formación de las carreras de licenciatura, de tecnología y de técnicas se alinee a las necesidades de las empresas y del emprendimiento. Es lo que hacen, por ejemplo, en Alemania. Hay que ir un poco más allá. Hay que tomar decisiones de fondo para apoyar fiscalmente a los emprendedores. Hay que financiar de mejor manera los fondos de inversión para el emprendimiento. 400 esfuerzos apoyados por emprender solamente demuestran el fracaso de emprender. No puede ser posible que solamente tengamos 400 esfuerzos emprendedores que sean susceptibles de ser apoyados por el Estado. Tenemos que tener decenas de miles de esfuerzos de emprendimiento apoyados por el Estado. Y hay que buscar mecanismos de incentivo fiscal para aquellos que están dedicados al emprendimiento, de manera que haya un conjunto de estímulos a mediano o largo plazo. Yo sugiero, y me parece que es algo que debemos estudiar a fondo, que a las compañías que hagan el esfuerzo de crear nuevas compañías se le den estímulos fiscales claramente definidos en ese emprendimiento, y que cuando una compañía nueva empiece a operar se le elimine la obligación de pagar para fiscales para los primeros 1.000 millones de pesos en ingresos. Al final, y lo que quiero resaltar es que es indispensable que haya estímulos reales para el emprendimiento, y esos estímulos tienen que hacerse por vía de estímulos de carácter fiscal que supongan de verdad un estímulo para el creador de la compañía y para aquel que decide asumir el riesgo. La lógica de este esfuerzo es una lógica de apuesta por la persona y por el sector privado como generadores de riqueza en un Estado. Tenemos que reconocer que al final son solamente las personas individuales y aquellas que se asocian cuando deciden apostarle a un emprendimiento los que generan riqueza en una nación. No son los modelos socialistas, esos están destinados a fracasar. Un último comentario sobre este punto. Hay que hacer un salto definitivo al gobierno en línea, y el Estado tiene que hacer un salto definitivo para la adopción de tecnologías en su modernización. Ese ejemplo que pongo ahí en la presentación de Estonia es muy importante. Hoy en Estonia prácticamente todo el gobierno se hace en línea, con apoyo en modelos de emprendimiento de carácter tecnológico. Todo, prácticamente todo,
el archivo, el manejo documental, la toma de decisiones queda reflejado en el gobierno en línea. Y cuando así ocurre, se producen dos efectos que son fundamentales en este ejercicio. Un efecto de lucha contra la corrupción muy eficiente, porque le permite a todos los ciudadanos poder hacer el seguimiento de la acción del Estado, y un efecto paralelo de austeridad en el gasto y de control de veedurías ciudadanas que les permite ahí hacer un ejercicio de seguimiento muy concreto sobre la acción del Estado. Déjenme hacer un conjunto de reflexiones adicionales. En Colombia nos hemos avergonzado por apostarle a la persona, al sector privado, a la defensa del derecho de propiedad, a la iniciativa empresarial. Yo creo que estamos equivocados. Lo que la historia demuestra es precisamente lo que hemos señalado. No hay ni un solo modelo socialista, ni uno solo, que haya tenido éxito en la historia de la humanidad. Fracasó en la Unión Soviética, fracasó en China, fracasó en Vietnam, fracasa en Corea del Norte, fracasa en Cuba, fracasa estruendosa de manera clamorosa en la Venezuela contemporánea. A todos mis amigos con veleidades izquierdistas les digo, no me echen a mí historias de carácter filosófico. Vayan y le preguntan a uno de los centenares de miles de venezolanos que están en las calles de Colombia cómo se come, cómo se vive y cómo se sufre el socialismo del siglo XXI. Y que no venga el presidente Santos hoy a rasgarse las vestiduras. Lo que ocurre en la Venezuela de Maduro es responsabilidad de Santos y de su canciller Holguín. Ellos hicieron a Chávez y al socialismo del siglo XXI sus nuevos mejores amigos. Ellos se hicieron los de la vista gorda cuando en Venezuela empezaron a reprimir a sangre a los opositores y a los jóvenes que incluso nacieron en la revolución y se niegan a la tiranía, y ellos cerraron los ojos cuando hubo la violación de los derechos de los colombianos en territorio venezolano y se cerraron las fronteras. Aquí en Colombia hoy tenemos que reivindicar la posibilidad de reconocernos a nosotros como defensores de los derechos y libertades individuales, del derecho de la persona a tener propiedad privada, del derecho a la libre iniciativa empresarial. Y tenemos además que ser capaces de construir un modelo de capitalismo popular, uno que genere riqueza, uno que cree empleo, uno que además esté focalizado en las necesidades de esos 18 millones de colombianos pobres que nos son de alguna manera una vergüenza para cada uno de nosotros. Y el modelo no es el socialismo, el modelo es un modelo de capitalismo popular, y que de aquí en adelante nadie nos diga que no tenemos derecho a reivindicarlo, a decirlo públicamente y a defenderlo. Y mucho menos que nos digan que nos van a atar a un acuerdo espurio, el que firmaron Santos y las FARC, y que además negamos nosotros con nuestro voto en el plebiscito del 2 de octubre. Hay que decirlo con claridad. Lo primero que tiene que hacer un gobierno del Centro Democrático el 7 de agosto del 2018 es decirlo pública y abiertamente. Ese acuerdo con las FARC no obliga a nadie, no obliga ni siquiera a Santos y menos nos obliga a nosotros. Ese acuerdo que negamos en las urnas no obliga a nadie. Lo primero que vamos a hacer es sacar el acuerdo de la Constitución política, porque es una vergüenza que hayan convertido a Timochenko y a Vivín Marcos y a Catatumbo y a Santrich en los nuevos constituyentes en detrimento de los que elegimos para la constituyente del 91. El segundo punto, vamos de inmediato a eliminar el cogobierno de las FARC, que hoy está imperando porque ellos tienen derecho a veto sobre todo lo que propone el gobierno colombiano para la implementación de los acuerdos. El tercero, para que quede claro, que las FARC hagan política, bienvenidos que hagan política. A mí me produce repulsa pensar que los vamos a ver en el Congreso de la República, pero si van a hacer política, que la hagan en las mismas circunstancias y en las mismas condiciones que nosotros, y no con beneficios y privilegios que nosotros no tenemos.
A ver si voto a voto, a ver si voto a voto. Señores, no tienen ningún mérito distinto que 52 años de crímenes a las espaldas nos van a ganar. A voto los derrotamos. En condiciones de igualdad los derrotamos. Y para que haya condiciones de igualdad, ese decreto 903 del Gobierno Nacional que mantiene y hace operativo una enorme operación de lavado de activos que convierte la fortuna criminal de las FARC en una fortuna a disposición de las FARC para hacer política y para desarrollar actividades económicas, se tiene que acabar inmediatamente. Lleguemos al gobierno. La plata y los bienes de las FARC solamente para las víctimas de las FARC y para nadie más. Una mano solidaria por Colombia, una mano solidaria por Colombia y un puño de hierro para derrotar a los criminales, a los violentos y a los corruptos. Y paso de vencedores.